Vamos a hacer entonces una automatización mediante driving key para lograr el foot roll, que no es nada más que esto. Lo hice ya en la pierna, en el pie izquierdo, para hacer una muestra. Tenemos aquí el controlador general del pie y tenemos un atributo que creamos, ya vamos a ver cómo, foot roll, que va del menos 10 al 10 y que haría esto. Listo, lo pongo en 0. Esto vamos a lograr mediante la creación de unos nuevos IK handles y un truquillo de grupos que, sumados al driving key, a la automatización, nos permite llegar a los resultados que vimos. Ok, ya teníamos hecho entonces un IK handle que maneja la pierna de aquí hacia acá. Esta vez yo lo denominé como ankle handle, IK handle. Ya vamos a ver por qué. Para intentar ser lo más ordenados, lo menos enredados posibles en nombrar las cosas y nos salga un poco más fácil todo. Vamos a ver. Tengo aquí, voy a cerrar esto, tengo aquí, perdón, esto, el R-leg de la derecha con su pierna, rodilla, ankle. Y a esta hora le vamos a llamar ball, como pelota. ¿Qué sería? Este sector. Es donde va, es una especie de pivote en donde vamos a doblar los dedos o toe para lograr lo que ya vimos. Entonces ball y al último le vamos a poner toe. Como siempre digo, al final de cuentas uno ordena con la denominación que ustedes quieran, con las denominaciones y dependiendo del orden que están buscando. Ya. Lo primero entonces es crear dos IK handles. Voy a hacer doble clic aquí en este icono, porque esta vez ya no vamos a necesitar que haya un sistema de rotación con el pole vector. Vamos a necesitar los derechitos, no es necesario otra cosa. Así que vamos a cambiar a Single Chain Solver. Y vamos a llevar uno del ankle al toe, perdón, al ball. Y clic acá. Se generó uno nuevo. Lo vemos ahí. Y uno nuevo del ball al toe. Veamos qué pasa. Si yo giro, o muevo más bien, aquí ya tengo con un skin bien simple el modelo para poder visualizar mejor. Entonces si yo muevo, perdón, se va a mover en ese pivote manteniendo aquí la relación que genera entre distancias y orientación, el IK handle. Y aquí también voy a tomar seleccionar y se produce lo mismo. Es decir, el IK handle de cada uno es de alguna manera dueño del hueso, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora vamos a crear grupitos. Sin antes denominar acá el IK handle del ball. Le vamos a poner IK handle ball R. Y al otro IK handle toe R. Perfecto. Ahora vamos a hacer dos grupos nuevos. Uno, y lo hacemos ahora con control G, del IK, no del joint, del IK. Con control G se genera un grupo. Y ya sabemos, voy a esconder el tool settings aquí para tener más espacio. Ya sabemos que cuando uno genera un grupo, cuando uno le hace un grupo a cierto elemento, el pivote va a quedar siempre en el origen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el pivote de este IK handle agrupado y lo vamos a dejar, todo va a ir cobrando sentido. Lo digo al tiro. De a poquito puede ser, entre paréntesis, puede ser un poco complicado, parecer un poco complicado, pero paso a paso va a ir cobrando todo sentido. Ya voy a ir lo más lento posible. Con D de dedo,
Y manteniendo B corta, voy a mover aquí y voy a dejarlo en el lugar del joint ball. Aprieto Q, me salgo. Si hago acá el grupo, que lo voy a denominar I can handle toe GRP de group R, para manejarnos bien ahí con el orden. Esta vez, si yo giro, va a moverse esta IK handle en función del pivote que está en esta posición, ¿ya? Va a ir cobrando sentido. Me devuelvo para dejarlo ahí en la posición original. Y lo mismo vamos a hacer con el ankle, con el que teníamos desde un principio hecho de acá hacia acá, un IK handle de la pierna, que ahora le puse ankle, de tobillo. Lo selecciono. Acá si abro me aparece obviamente un constraint del pole vector, no hay ningún problema. Lo agrupo entonces el IK handle, hago un nuevo grupo, si pongo W vemos que nuevamente el pivote está al centro en el origen. Le pongo entonces IK handle ankle, control V, IK handle ankle GRP R, estaba olvidando aquí también el R. Y ya tenemos dos grupos. Y el segundo grupo que acabamos de hacer, nuevamente cambiamos el pivote. Perdón. Recuerden, no se puede seleccionar un grupo desde el viewport. Por lo tanto, hay que trabajarlo, seleccionarlo desde acá. Ankle Group. Y con D de dedo más B corta que mantengo apretado, lo puedo llevar también ahí al ball. ¿Por qué? Porque si giramos esta IK handle en función del pivote que está en esta posición, perfecto, vamos muy bien. Siguiente, vamos a agrupar nuevamente. Acá hay grupos, subgrupos. Vamos a agrupar el IK ball, el IK que tenemos aquí posicionado, que nos está agrupado ya. Luego, con Shift o Control, selecciono también el grupo del toe que hicimos, más el grupo del ankle que hicimos, y lo vuelvo a agrupar. Ya vamos a ver por qué. Control G, de gato. Y le vamos a poner, ya vamos a ver para qué, déjenme pensar, puede ser R, no. Heel, talón. Pivote R. Ya. ¿Qué pasa? Agrupé los tres elementos que generamos que contiene el pie hasta ahora que hemos creado nosotros. Si pongo E o W, vemos que como es un grupo, vuelve entonces al origen el pivote. Y esta vez lo quiero poner el pivote aquí para que giren todos los elementos en función de lo que sería el talón. Una vez que uno levanta el pie, ya vamos a ver. Entonces, aquí lo voy a hacer. Necesitamos un pivote justo en el talón. Aquí, bueno, no se preocupen, porque esta distancia que se da es porque no está bien hecho el skin. Por lo tanto, se traslada un poco, cosa que no debería pasar. Lo voy a dejar en 0, para que no moleste. Entonces, volviendo, heel pivot, el pivote del talón, lo voy a llevar a la altura aquí para que me ayude un poco con D y B corto apretado, a la altura del tobillo. Voy a poner una vista aquí. De hecho, la vamos a poner en side X, la vamos a poner panels, orthographic, side left, para ver nuestro pie. Tan sutilmente corrido los joints, yo creo que fue cuando hice el pole vector de uno y otro. Recuerden que cuando uno hace el pole vector, volviendo un poco a lo que hemos visto atrás, se puede desviar un poco la dirección de cierto joint y no es demasiado el problema, ¿ya? Es normal. Entonces, vamos a ir al heel pivot y vamos a cambiarle el pivote con D. Lo podemos llevar al talón. Había olvidado sacar acá
el imán para que se inserte en la geometría. Lo voy a sacar. Lo dejamos justo en el talón. Q para salir. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ir probando. Si yo giro, se giran todos los elementos que tengo seleccionados dentro del grupo en función del pivote del talón. Luego, control G de nuevo, vamos a hacer un grupo que se llame toe, los dedos del pie. Pivot, pivote R. Lo mismo, lo hago rápido. Cambio el pivote, pero esta vez con B corta lo voy a llevar aquí a la punta para que me ayude con la posición. Me puedo poner de lado para encontrar bien el pivote que necesitamos en lugar del pivote. Y lo puedo llevar para acá, estaría bien por ahora. Sean siempre lo más exactos posible. Sí, selecciono, aprieto E para girar. Veo que todo lo que he hecho va a girar en función de este pivote, así que ya estamos perfectos. Ahora, yo hice estos controladores, que son otra forma que se hace, usualmente, como una pantufla le digo yo. Y lo interesante acá, como también lo hacemos en la automatización de las manos, es que podemos a este crearle atributos nuevos, más allá de los que vienen por defecto. Y se hace así de simple. En Edit, Add Attribute, agregar atributo. Se abre esta ventana. Lo primero que queremos hacer, y yo creo que lo han visto en otros rigs, es ponerle como una división. Nada más, una cosa estética, más que nada. Le vamos a poner a la división el nombre Foot Controls, porque vamos a poder después hacer Foot Roll, Toe Roll, qué sé yo, Twist, varios, los que uno quiera. Uno puede ir creando en función, recuerden, de lo que después requiera el animador. Pueden ser ustedes, puede ser alguien más. Foot Controls. Y le vamos a poner unas rayitas nomás para que se vea como una división. Vamos a poner que solamente sea displayable, que solamente se muestre, pero que no se pueda keyframear si uno aprieta S o algo así. En vez de float, que son los números decimales, ponemos enum. A green le vamos a dejar una serie de guiones y a blue le vamos a borrar el nombre. Add. ¿Vieron? Aquí se creó un nuevo atributo, entre comillas, un atributo, solamente es una división, que no es nada más que eso porque no se puede keyframear. Si uno aprieta aquí no puede hacer nada. Y vamos a agregar entonces el foot roll. Nombre foot roll. Esta vez sí es keyable. Float, que son los números decimales, 0,1, 0,2. Y le ponemos que el mínimo sea de menos 10 y el máximo de 10. Son números que pueden hacerlos como ustedes quieran, pero las distintas personas que hacen rigs finalmente siempre usan más o menos los mismos. Y lo mejor es no enredarse y seguir esa línea. De menos 10 a 10 y agrego. Cierro acá. Y aquí tenemos ya nuestro nuevo atributo, que fue el que vimos también en el pie izquierdo, que puedo mover de 10 a menos 10, nada más que eso. Hago un clic, 0 y lo vuelvo al origen. ¿Por qué? Porque ahora es momento de irnos a las opciones del Drive and Key. En el shelf de rigging hay una serie de shelf, otros que agregué yo. Recuerden que uno puede customizar. Y tengo aquí, si no me equivoco, ya están ahí desde un principio. Las opciones, esta cruz con una cadenita, las opciones o el cuadro para trabajar el Drive and Key. Puede parecer enredado, ¿ok? Puede parecer enredado. Pero una vez que ya uno lo usa varias veces, se acostumbra y entiende la lógica. Tiene una nueva lógica en el fondo. Está quien maneja el conductor y los conducidos. El conductor, el que maneje todo el sistema que acabamos de crear a través de grupos, el conductor va a ser este atributo. El foot roll de menos 10 a menos 10, como lo vimos en el pie izquierdo.
Y los conducidos serán los elementos, los grupos y los IK handles que creamos en el pie derecho. Por lo tanto, selecciono aquí mi controlador y pongo que cargue load el conductor. Acá estaría el conductor y aquí estarían los conducidos. Conductor, y al tiro selecciono que el atributo que va a conducir va a ser el foot roll. Ese va a mandar, ese va a controlar el resto de las cosas. Los conducidos los voy a seleccionar acá y se van a tratar de... déjenme encontrar... Toe pivot. Este es el que habíamos hecho recién. Estos son los grupos y IK handles. Y me faltó uno que agrupa todo, que control G, y le vamos a poner foot CTRL de control R. ¿Por qué? Porque finalmente esto lo vamos a tener que mover como conjunto. Ya vamos a ver, no importa. Vamos a tener que automatizar para que funcione el sistema el IK handle ankle, el grupo que maneja el IK handle del tobillo, ankle, control el IK handle toe, el IK handle ball también, el heel pivot y el toe pivot. Todos esos, para asegurarnos, los vamos a automatizar. Ya vamos a ver. Habiéndolos seleccionado ya, lo vamos a cargar como load driven. O driven, no sé cómo se dice. Listo, se cargaron todos estos. Ahora, si arrastro acá, me aparecen todos los atributos que tienen. De hecho, todos tienen los mismos atributos en este momento. Pero el atributo que vamos a manejar de todos va a ser la rotación en X. ¿Vieron? Porque tenemos en las orientaciones definido que el X me va a ayudar para rotar los joints en función de la necesidad que tenemos para que el pie haga lo suyo. Por lo tanto, tengo todos seleccionados y pongo rotate X. Se va a quedar todo seleccionado. Y ahora lo único que tengo que hacer es esto. Primero, si seleccionan, el controlador del pie, vemos que este foot roll lo tenemos en 0. Lo primero que vamos a decir es decirle a todas las rotaciones en X cómo deben estar o comportarse con el foot roll en 0. Por lo tanto, sabiendo que está en 0, y vamos a automatizar, ponerle un key a todos estos que aparecen acá que tenemos seleccionados en rotate X. Key. Listo. Luego, esto significa que cuando tengamos el controlador en foot roll 0, así va a quedar el pie en términos de la rotación en X. Derecho. La posición de origen, le podemos decir. Luego, nos vamos al controlador, lo seleccionamos y ponemos el foot roll en menos 10. Le vamos a decir que en el extremo, en el menos 10, le vamos a dar la posición que debería tener el pie cuando uno el foot roll lo tiene en menos 10. Seleccionamos nuestros controladores, nuestros grupos y controladores, grupos y IK handles. Y vamos a llevar esta vez, vamos a seleccionar solo el heel pivot, el pivote del talón. Giramos y entonces con el controlador foot roll en menos 10, esto debería girar más o menos así y podemos ver aquí en qué grado se ha girado el rotate X. Menos 25, le podemos poner quizás menos 30 con números redondos, enter. Mucho mejor trabajar con números redondos. Después para el animador es perfecto, así que háganlo. Y le vamos a decir que con el foot roll, que está dentro de este controlador, en menos 10, el pie debería estar así, habiendo rotado solo el pivote del talón. ¿Vieron? Está solo ese seleccionado. Tengo todos seleccionados por si acaso, no importa. Y voy a poner key. Vamos a probar si está funcionando. Selecciono ese, el controlador del pie, y el foot roll lo voy a llevar
entonces a 0 y vemos que de menos 10 a 0 hace lo suyo. Listo. Ahora en 10. En 10 va a quedar hacia el otro lado, en puntillas, por decirlo de alguna manera. Para eso necesito seleccionar el toe pivot. ¿Se acuerdan? Que el pivote está en la punta justo. Nosotros lo definimos ahí. Y le vamos a decir que en 10, foot roll en 10, podría estar, por ejemplo, en... pongámosle 30 también. Y mantenemos las medidas. 30. Y le decimos entonces key. Probamos. Foot roll. Eso sería el extremo. Ahora uno cree siempre que con eso estaría listo, pero vamos a hacer un paso más. Vamos a dejar el foot roll en 5. Ya veremos por qué. Y vamos ahora a decirle. Déjenme pensar. Pausa. Acción. Y vamos a decirle al toe pivot que vuelva a 0. Toe pivot. Que cuando entonces el foot roll esté en 5. Por un lado el toe pivot, el pivote de los dedos, va a volver a 0, el de las puntillas. Pero el grupo del tobillo, que lo tenemos con un pivote en ball, en el joint de ball, lo podemos girar y lo podemos dejar quizás en 30 o 40, no sé. Vamos a probar. Dejémoslo en 40. Entonces, esa es la posición foot roll en 5, key. Para acá y probemos. De menos 10 a 0, de 0 a 5 y luego en puntillas. Está listo para animar y dar paso a paso.